¿Qué tal, estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a terminar con la unidad 1 denominada célula, donde los objetivos del día de hoy son específicamente estudiar límite celular, membrana y transporte y además ver lo que son los niveles de organización. En definitiva, los niveles de organización nos van a permitir visualizar los ciertos contenidos que vimos anteriormente junto con el que vamos a ver ahora. Ahora, los seres vivos, todos tenemos la característica de estar compuestos por células. ¿Quién respalda este postulado, por decirlo de alguna manera? Lo que es la teoría celular, en donde la teoría celular determina, ¿cierto?, o postula la célula como 4 unidades. Primero, como una unidad de origen. ¿Qué quiere decir como unidad de origen? Que una célula proviene de otra célula. Como unidad funcional, ¿qué quiere decir esto? Que al interior de las células ocurren diversas reacciones químicas que en definitiva, dan el funcionamiento general de todo nuestro sistema. Unidad estructural, que todos los seres vivos estamos compuestos por células, ya sea por una célula o por muchas células. Hay el caso de aquellos organismos unicelulares y aquellos que son pluricelulares. Por otro lado, tenemos la característica de herencia. ¿Y a qué se asocia esto? Con que todos los seres vivos tenemos nuestro material genético, que es el ADN. Ahora, tenemos dos grandes tipos de células. Por un lado, la eucarionte y por otro lado, la procarionte. Tal como se ve aquí en la imagen, ¿cierto? El eucarionte se caracteriza porque esta tiene al núcleo central, ¿cierto? ¿Qué quiere decir central? Que es ahí donde se encuentra el material genético, a diferencia de la procarionte, que el material genético se encuentra más disperso en el citoplasma, estructura que se le denomina nucleoide, ¿ya? Además, el eucarionte en general tiene muchos organelos, ¿ya? A diferencia de los procariontes que solo tienen ribosomas, por ejemplo. Pero además los procariontes también tienen una pared celular y una cápsula. No se nos puede olvidar que ambos tienen la presencia de membrana plasmática. Con respecto a lo mismo, vamos a ver lo que viene a continuación, que son lo que tiene que ver con las características celulares. ¿A qué me refiero con esto? A características que se encuentran en todas las células, independiente del tipo que sea, siempre una célula va a tener, en primer lugar, un límite asociado a la membrana plasmática. No existe célula en el mundo que no tenga membrana plasmática. Por otro lado, tenemos lo que es el citoplasma, que es este medio acuoso en donde se van a ubicar los organelos, ¿cierto? ¿Ya? O también el ADN, específicamente como en el caso de la procarionte. Herencia, el ADN, que acabamos de hablar de él. Metabolismo, que aquí se asocia con metabolismo, con la capacidad o el conjunto de reacciones químicas que ocurren al interior de la célula. No nos podemos olvidar que aquí existen dos tipos, anabolismo y catabolismo. Anabolismo va desde sustancias pequeñas a sustancias más complejas y catabolismo es todo lo contrario, de sustancias grandes, ¿cierto?, a sustancias más simples. Y aquí ya vemos una imagen que refleja tres características estructurales de lo que es la membrana, la célula, que es el ADN, el citoplasma y la membrana plasmática. Y esta además se le agrega lo que es el metabolismo. Luego además, eso sí, que tenemos un organelo que ocurre, o que está presente en definitiva, tanto en la eucarionte como en la procarionte, como son los ribosomas. Y los ribosomas son los encargados de la síntesis de proteínas. ¿Ok? La pared celular. Vamos a ver tres tipos de pared celular. Primero, nos indica aquí en la imagen, la pared vegetal es a base de celulosa y la celulosa, ¿cierto?, es un polisacárido de glucosa. Por otro lado, la pared celular en hongos, que esta es a base de quitina, y la quitina es un polisacárido de glucosa, pero más nitrógeno, y la pared bacteriana, que es una pared a base de peptidoglicano. ¿Qué es peptidoglicano? La mezcla entre ciertos azúcares y aminoácidos, ¿ok? O sea, proteínas y carbohidratos. Esas son las paredes celulares. Lo particular de la pared celular es que le da un doble límite, ¿cierto?, a la célula. Tiene una gran flexibilidad, por ejemplo, evita que la célula se reviente en un caso de que exista un exceso de agua al interior de la célula, ¿ya? Ya. Transporte de membrana. No se nos puede olvidar que una característica sumamente importante de la membrana es que permite el flujo, ¿cierto? Ingresar o salir ciertos nutrientes, ciertos elementos, etc. Tenemos tres grandes tipos de transporte.
por un lado los no mediados por proteínas, los mediados por proteínas y también intercambio a través de vesículas. Dentro de los no mediados por proteínas tenemos lo que es la difusión. ¿Qué quiere decir difusión? Que va a favor de la gradiente de concentración. Y este concepto de gradiente de concentración se refiere a ir desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Eso es a favor de la concentración. Aquí tenemos la osmosis y la diálisis. La osmosis es el movimiento del agua y la diálisis el movimiento de los solutos. Con respecto a los mediados por proteína, tenemos proteínas de canal, proteínas transportadoras y dentro de las proteínas transportadoras tenemos difusión facilitada y transporte activo. Ahora, ojo aquí, porque el término de difusión facilitada también se le asocia a proteínas de canal, porque en el caso ambas, tanto proteínas de canal como proteínas transportadoras por difusión facilitada, van a favor de la gradiente y son facilitadas o mediadas por una proteína. Y el concepto de transporte activo hace referencia a ir en contra de la gradiente, o sea, de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Y por último, el transporte a través de vesícula. Aquí tenemos la endocitosis y exocitosis, o sea, ingresa al citoplasma o sale del citoplasma, ¿ya? Esos son todos los tipos de transporte y que los vamos a especificar a continuación. Diálisis. ¿Cómo se visualiza acá? Es lo que se realiza, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia renal y ocurre una limpieza de la sangre. ¿Qué es la diálisis? Es sacar los solutos, ¿cierto? Y poder, en este caso, por ejemplo, limpiar la sangre. ¿Sí? Eso tiene que ver con la diálisis. La osmosis tiene que ver con el movimiento del agua, de ingresar agua o salir agua. ¿Sí? Esto tiene que ver de acuerdo al grado de concentración de solutos. Ya vamos a ver ahora una imagen mucho más cercana. Tenemos aquí tres estados en que podemos encontrar la osmosis. El primero, hipertónico. ¿Qué quiere decir hipertónico? Que el agua va a salir porque existe mayor concentración del soluto al exterior. Por lo tanto, el agua sigue al soluto. Isotónico es cuando hay un equilibrio tanto en el medio intracelular como extracelular de soluto. Isotónico es cuando hay un exceso de soluto al interior de la célula y por eso el agua va a tender a ingresar. Clave para comprender la osmosis: el agua sigue el soluto. ¿Qué quiere decir esto? Donde hay mayor concentración de soluto, el agua va a ir, ¿ya? Y ahí tenemos hipertónico, isotónico e hipotónico. En el caso de la célula vegetal, que es la que vamos a visualizar, cuando tenemos hipertónico se denomina plasmólisis, isotónico es cuando hay mayor estado de equilibrio, e hipotónico cuando se le denomina presión de turgencia. Eso tiene que ver con la osmosis. Ahora vamos a ver lo que son transportes de membrana, pero específicamente mediados por proteínas. En esta imagen se visualizan los diferentes transportes, ¿cierto?, que tenemos en la membrana. En primer lugar, vemos aquí lo que es una difusión simple, que es lo que acabamos de decir, ¿cierto?, que es a favor de la gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Ya en las proteínas, ¿cierto?, mediados por proteína, primero vamos a ver lo que es la difusión mediada por canal, que es la que se va a visualizar aquí. ¿Ya? Lo que ocurre acá es cómo se activa de esta manera este transporte por medio de un agente externo, ¿cierto? En donde se va a unir a un sitio específico de la membrana, del canal, y permite el apertura de canales. También este se le conoce como difusión facilitada, como lo dije, porque es en definitiva la proteína está ayudando, ¿cierto? Y por medio de difusión, o sea, de una zona de mayor concentración a menor concentración. Otro caso es el difusión facilitada en el caso de proteína transportadora, que es el que se visualiza acá. ¿Sí? Aquí lo que ocurre en particular es que es a favor de la gradiente, pero existe un cambio conformacional. ¿Sí? Y por último tenemos ya el transporte activo. ¿Sí? Es el que estoy indicando ahora. ¿Y qué quiere decir transporte activo? Que se da una zona de menor concentración a mayor concentración. Es decir, va en contra de la gradiente. Por último, los que son mediados por vesículas
endocitosis y exocitosis. Endocitosis hace referencia a lo que está acá, ¿cierto? ¿Y cómo se define esto? Donde la membrana plasmática rodea una parte del ambiente exterior y los brotes van a formar una vesícula, o sea, desde afuera va a ingresar. Hecho contrario, exocitosis. Va a ocurrir acá a partir de una vesícula secretora. ¿Qué quiere decir esta vesícula? Se va a fusionar a la membrana y va a permitir la liberación de estas moléculas. Ahora pasamos a lo que es sí la célula eucarionte. Vamos a hablar en primer lugar del citoplasma eucarionte. Luego de esto vamos a especificar cada uno de los organelos, ¿cierto?, que vimos al comienzo de la unidad. Es importante considerar que el citoplasma es este medio acuoso en donde se va a compartimentalizar y formar los diversos organelos. Un concepto importante es lo que se refiere a citosol. ¿Sí? Citosol, que es la combinación de la membrana más el citoplasma. Y vamos a visualizar ahora cada uno de los organelos. Ahora, tenemos célula animal versus célula vegetal. En la parte central tenemos todos aquellos organelos que son comunes para ambos y ya en los extremos tenemos los que son lo que caracteriza, a cada uno de estos. Pero ambos tienen citoesqueleto, peroxisomas, mitocondrias, ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, núcleo, el retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, lisosomas y membrana plasmáticas. Vamos a ver a continuación cada uno de estos. Por otro lado, ¿cierto?, vamos a visualizar la célula animal, que ya está de un color más moradito, que es lo que caracteriza a la célula animal, que tiene centriolos, estructura que las células vegetal posee. En el caso de la célula vegetal, que está más de color rojizo, tiene una gran vacuola central, ya que si bien la célula animal también tiene, pero son de tamaños mucho más pequeños, por lo tanto la vacuola vegetal tiene una gran capacidad de almacenamiento de agua. Y tenemos los cloroplastos, que son, ¿cierto?, en la estructura exclusiva de la célula vegetal, a diferencia del animal, y el plasmodermo, que es un orificio, ¿cierto?, que presenta la pared celular, ¿ok? Y la pared celular, lógicamente. No nos podemos olvidar que tenemos dos tipos de organelos, aquellos que son organelos membranosos y los que son no membranosos, y vamos a verlos a continuación uno por uno. Organelos membranosos, primero tenemos el núcleo, que es el lugar en donde se va a guardar nuestro material genético, ¿ya? Esta tiene una doble membrana, eso es particular, ¿cierto?, porque también tenemos aquí organelos que tienen doble membrana, y siempre asociados al núcleo vamos a encontrar lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Esta tiene respectivamente su envoltura nuclear, que está compuesta por doble membrana, una membrana externa y una interna, y sus respectivos poros, que es por ahí en particular donde ocurre un mayor intercambio. Luego tenemos mitocondrias, también tiene una doble membrana, ¿cierto? Una membrana interna y una membrana externa. Aquí ustedes visualizan una estructura que se llaman crestas mitocondriales y es ahí donde ocurre la función principal de las mitocondrias. ¿Y cuál es esta? Tal como lo dice aquí, respiración celular. ¿Qué quiere decir esto? La formación de ATP, de nuestra energía. Por otro lado tenemos lo que es el cloroplasto. ¿Qué es el cloroplasto? Es un organelo de doble membrana también, con una membrana interna y externa. Se visualizan lo que son el estroma, ¿cierto?, este espacio, además los tilacoides, y el conjunto de tilacoides se llaman grana. Y es aquí en específico donde va a ocurrir principalmente la fotosíntesis, que es la función principal del cloroplasto. Otro organelo membranoso, ya pasamos, ¿cierto?, a lo que es el retículo endoplásmico. Aquí tenemos dos tipos, el rugoso y el liso. El rugoso, el que está asociado directamente con el núcleo, que se ve de un color más fucsia. ¿Ya? Rugoso se le asocia porque dentro lo están rodeando, ¿cierto?, estos ribosomas, que son estos circulitos de color más amarillo que se visualizan acá. El retículo endoplasmático rugoso se asocia con la síntesis de proteínas. Luego viene el liso, que ya es de color más anaranjado, y aquí se tiene que ver con la síntesis de lípidos.
El complejo de Golgi, ¿cierto? Es la estructura que también se encuentra cercana al retículo endoplásmico, porque de aquí todas aquellas estructuras que se realizaron en el retículo endoplásmico, ¿cierto? Estas proteínas se van al aparato de Golgi o complejo de Golgi que tiene que ver con el empaquetamiento. Además, una característica importante del complejo de Golgi es que va a secretar ciertas vesículas y que estas vesículas son las que son convertidas en lisosomas, ¿cierto? O peroxisomas, pero principalmente lisosomas. Por lo tanto, del complejo de Golgi se secretan lo que son las lisosomas. Hablando de lo mismo, lisosomas, la función de las lisosomas, principalmente lo que es nutrir, ¿cierto? Y mantener la célula. Y aquí se visualiza cómo es la estructura del lisosoma. Peroxisoma se visualiza con la secreción de enzimas, ¿cierto? Y desintoxicación de la célula. Vacuola, ¿qué es la vacuola? Se caracteriza por ser una gran vesícula, ¿cierto? En el caso de la célula vegetal, y su función principal es almacenamiento de agua. Ribosomas, ya comenzamos lo que son los organelos no membranosos. En el caso de los ribosomas, eran esas pelotitas anaranjadas que se veían en el retículo endoplásmico rugoso, que tiene dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Qué es lo que ocurre aquí en particular? Es el proceso de traducción o síntesis de proteína. ¿Ok? Luego tenemos el último organelo no membranoso, que es el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? En particular es la base arquitectónica de todo tipo de célula. Aquí tenemos lo que ocurre con la presencia de los microtúbulos, ¿cierto? Estos conjuntos que van a estar formados por subunidades, lo que son, y por diferentes tipos de proteínas como son la actina y la miosina. ¿Ya? Es lo mismo cuando estudiamos lo que es la contracción muscular, ya el movimiento, ¿cierto?, de las cabezas de lo que son las proteínas y todo eso. En particular, lo que no se les puede olvidar, que el citoesqueleto es la estructura arquitectónica de la célula, tal como se visualiza acá. Y por último, vamos a ver lo que son los niveles de organización. ¿Qué son los niveles de organización? En definitiva, es cómo se va a organizar todos los seres vivos. Como se ve aquí, más pequeño que vamos a ver, que no se considera así ser vivo, claramente, es lo que se da a nivel atómico, ¿ya? Bueno, se agregó el subatómico dado la presencia de electrones y protones, ¿ya? Los invito además, ¿cierto?, que tienen que ver el material complementario porque ahí se visualiza de una forma mucho mejor por si no les queda tan claro. El primer nivel es el nivel atómico. Luego del nivel atómico, que tiene su respectiva complejidad, el conjunto de átomos va a formar moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos el agua. ¿Ya? Conjunto de moléculas que va a formar las células, ¿ya? El conjunto de células va a formar tejidos, va a formar lo que son los órganos, el conjunto de órganos, el sistema, el conjunto de sistema tiene que ver con el organismo, ¿ya? Y luego de organismo, ¿cierto? El conjunto de organismos va a formar especie, el conjunto de especies una población, luego la diferente población es una comunidad y finalmente lo que es ecosistema, ¿ya? Que yo les decía que los niveles de organización, en definitiva, ¿cierto?, tienen una lógica jerárquica y va a englobar lo que nosotros vimos. Ya vimos lo que son las proteínas, ¿cierto?, lo que es las moléculas, las células. Entonces, por eso yo me refería a que organizar en definitiva la información. Porque cuando hablamos de proteína, de los compuestos, estamos hablando de nivel molecular, ¿sí? Luego pasamos a lo que son las células, son los niveles celulares y así sucesivamente. Por eso esta es la base de la biología, porque empezamos a estudiar desde lo más pequeño hacia lo más grande que tiene que ver con todo lo que son ecosistemas. Aquí finalizamos con la unidad de célula. Ahora los invito a revisar el material complementario porque además en la guía hay una preguntita sobre esto. Así que esperando que les haya quedado claro, espero su actividad de aprendizaje también y nos vemos en una próxima ocasión.